director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. Mira, vamos a escuchar a Trump hoy hablando de cómo castigan los diferentes países nuestros productos. None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that friend and foe. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. Bueno, no desaprovecha la oportunidad para, claro. para darle un trastazo a Biden. Con toda la razón. A ver, vamos antes de entrar en el debate. Aquí yo tengo un resumen de algunos países, me ha llamado la atención. Empezamos por China. China a los productos norteamericanos le impone 67%, se le ha respondido con un 34%, lo que refleja la debilidad de Estados Unidos ante China. Sí. Japón, 46%. Japón es una economía bastante socializada, contrario a lo que creemos, y con muchos subsidios, 24%. Está la Unión Europea en blanco, que son los 27, quiero decir en blanco, que uno está en rojo y otro está en blanco, que son los 27 o 29, ¿ya son? ¿Cuántos países? 39%, y se le respondió con el 20%. La India, 52%, se le respondió con el 26%. Taiwán, que es un aliado, 64%, 32%. Y es curioso porque Taiwán, fíjate cómo van los gobiernos cambiando. Taiwán se hizo grande junto con otros tigres de Asia por la política de cero arancel. Ellos, cuando eran pobres, pusieron cero arancel y se llenó aquello de inversores y han llegado ahora a 64% que le están poniendo a los norteamericanos. ¿Qué más tenemos? A ver. Pakistán, 58% le respondieron con el 29%. Malasia, Surcorea, Corea del Sur, que es otro aliado, 50%. Me confunde el blanco y el rojo. 25% se le respondió. Pakistán, Malasia, Bangladesh, 74%. Sri Lanka, 88%. Esos países no son bobería porque tienen una industria textil. Revísate camisas, ropa, pantalones. ¿Cuántas están hechas en Bangladesh, en Sri Lanka? Te sorprendería. Seguimos a ver con la lista. Ahora países europeos. Suiza, Camboya, los países comunistas son los peores. Aunque Camboya ahora hay una monarquía constitucional, hay monopartidista, dictadores, etcétera. Camboya, 97%. Son los impuestos más draconianos a los norteamericanos. Le respondieron casi con el 50%. Suiza, países europeos, aliados, bla, bla, 61%. No sé por qué Suiza tiene un impuesto aparte de la Unión Europea, tendría que ver yo por qué es eso. Y tiene también una moneda distinta, ¿no? Ajá, para Suiza no está en el euro. Suiza usa el euro para efectos comerciales callejeros, pero tiene... Por el lío de la banca, ¿no? Sí. Sudáfrica, 60% le respondieron con el 30%. Reino Unido, estamos parejos. Sí. Es que el Reino Unido y Estados Unidos tienen una relación... Muy especial. Muy especial y muy histórica, ¿no? Son un desprendimiento. Singapur... Igual 10. Chile, mira. Magnífico. Y Chile exporta una cantidad muy significativa de productos hacia los Estados Unidos, vino y frutas frescas. ¿No? Importa también productos americanos, salmón. Como es natural. Salmón. ¿Tú sabes que ellos sacaron salmón de Alaska? Lo lanzaron en su río, que hay gente que se ha quejado de eso, y tienen una producción de salmón maravillosa. ¿Qué más tenemos? A ver, para completar, es importante ir punto por punto en la lista. Esa fue la última, Chile, el 10%. Y ayer nos enteramos de que Israel y la India, creo que también dijeron arancel cero con Estados Unidos, todos los productos norteamericanos van a entrar sin impuestos a que es una medida súper inteligente. ¿Qué es lo que el propósito de todo esto? Es que todos estos países se sienten en la mesa con los Estados Unidos y lleguen a acuerdos que acaben con esos aranceles para un lado y para el otro. Yo creo que buena parte de lo que va a conseguir el presidente Trump va a basarse en eso. Es probable que sea necesario seguir imponiendo aranceles a algunos países porque también hay que recaudar dinero con esos aranceles. Eso es decir, ahí no estoy muy seguro que ese sea el objetivo, porque si todos los países dicen quito los aranceles, entonces el objetivo de que regresen las industrias de Estados Unidos no es necesariamente quitarlos, es equilibrarlos. Si yo no tengo ningún pero tú no puedes pedir lo que hizo Israel, que dice, te quito todos los aranceles. El problema con esa teoría es que, bueno, si trabaja y trabaja exactamente como lo está explicando Jaime,
quizás a largo plazo nos puede servir y puede cambiar nuestra economía de cierta manera que actualmente ayuda a la calidad de vida del americano. Pero si falla y no produce y no resulta de la manera que el presidente lo tiene pensado, nos veo mucho peor, mucho peor económicamente de lo que estábamos hasta Yo no antes creo, de la Ivette, pandemia. y te explico por qué. El mayor mercado comprador del mundo son los Estados Unidos. Ningún país quiere pelear, ningún fabricante de vehículos, si vamos a hablar de ese tema, quiere pelear con los Estados Unidos porque todos dependen, no hay ningún fabricante de vehículos en el mundo que no dependa de los Estados Unidos para sobrevivir. Si tú ves, por ejemplo, el caso de Rolls-Royce, un porcentaje muy alto de los productos de Rolls-Royce se venden en los Estados Unidos, muy pocos en Gran Bretaña, menos en Europa y unos cuantos en el Golfo Pérsico. Pero si no existieran los Estados Unidos, Rolls-Royce tendría que dejar de fabricar vehículos. Entonces no se van a poner a pelear con los Estados Unidos, van a buscar un acuerdo. Eso es una calculación, obvio, que estás diciendo, pero también cuando hay cambios tan extremos como esto, le abre las puertas y oportunidades para otros países y otros lugares entrar y servir del mismo propósito que servía Pero los Estados ningún otro Unidos. país A lo mejor tiene- no va a suceder, obviamente, de un día para otro, pero a largo plazo puede ser. Ningún otro país, la segunda economía más fuerte del mundo, bueno, la segunda hoy son los Estados Unidos, la primera es China, pero la capacidad adquisitiva del mercado chino ni se compara con la capacidad adquisitiva del mercado americano. Es decir, ¿cuánta gente puede comprar vehículos alemanes en China? Un número muy considerablemente inferior al que podría comprar Es en que Estados Unidos. me preocupo que muchas veces nosotros, como los americanos, no, basamos nuestras opiniones en ideas que, en los Estados Unidos es este poder y que va a seguir siendo ese poder y que no nos pueden penetrar, que no nos pueden traer para abajo. Pero pienso que lo que está sucediendo ahora, me repito, si no le sale de la manera que económicamente está supuesta a salir, no, me preocupa mucho. Como estoy jugando a la predicción histórica y política de adivina y me salió bien una vez, me voy a atrever a hacer otra predicción. A ver, Si muchos países importantes hacen lo mismo que Israel, cosa que está difícil, porque ahora mismo los agricultores de cítricos en Israel deben estar pegando el grito en el techo de que se le inunde su mercado de cítricos norteamericanos, incluso de aquí de la Florida, y los quiebre a ellos. Que eso es lo que pasa. Puede ser. En todos los países, los agricultores, sobre todo, ejercen una presión sobre los gobiernos para impedir que entren los productos que los quebraría por completo, ¿no? Y están subsidiados los productos agrícolas fundamentalmente en todos los países. Pero si muchos países clave deciden hacer lo mismo que Israel, Trump no va a equilibrar, no va a bajar los aranceles. Si ahora cualquiera, Suiza, esto bajan a 0%, Trump no lo va a bajar porque entonces no tendría de dónde, vuelvo a lo mismo, lo que él ha dicho de 1913, necesita recaudar dinero y si quiere hacer una reforma tributaria para nosotros, grande, si quiere llegar, oye, se está hablando de cosas tremendas, el gobernador de la Florida está hablando de quitar el impuesto a la propiedad, que es una cosa que también hemos dicho algunos, y tú tienes razón, creyendo que nadie lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si sí? De repente nos han escuchado. Y entonces ahora nos da miedo que nos hayan escuchado. yo no creo que el tema sea que todos los países se comporten como Israel, pero sería muy bueno que todos se comportaran como Chile. Dicen que la India lo hizo también. Bueno, pero ¿y si todos se comportaran como Chile? India es un 10% para acá, 10% para allá. Lo que vamos a tener que hacer es más competitivos, vamos a tener que venderle más productos a Chile y vamos a tener que comprar menos productos de Chile en la medida en que sea menos necesario adquirir Pero esos cuando todo el productos. mundo haga 10 y 10, la fábrica que está en Chile o en cualquier otro país no tiene ningún estímulo para venir acá, porque sigue siendo más barato producir allí. Bueno. Y entonces, Está dependiendo que no, porque la calidad del producto, porque es americano, es la razón, es el factor que nos va a ayudar a salir más adelante en esa pelea. Pero la economía es algo muy complicado. Hay muchos factores y muchas circunstancias que existen. es imposible predecir. Exacto. Eso lo dice Milton Friedman en el ejemplo famoso del lápiz. Y- Sí. Seguirle la ruta a un producto
¿Cómo es posible que esto que tiene tantos materiales complejos, tinta, metales, etcétera, pueda venderse a 90 centavos? ¿Ah? Entonces, un burócrata allá arriba lo pones a calcular el precio de esto y se vuelve loco. No tiene modo de hacerlo. Entonces, seguirle a una economía globalizada los vericuetos, yo no veo cómo lo van a hacer. Yo creo que el presidente Trump está muy bien asesorado en esto. El presidente Trump viene trabajando en esta idea no de ayer, no de antier, no de la campaña. Durante la campaña la mencionó en varias oportunidades. Tiene muy claro lo que está sucediendo y ya ha encontrado algunos resultados significativos. México se echó para atrás con el tema del fentanilo, Canadá también, como resultado de que se les impusieron aranceles. De manera que, lo hemos dicho en otra oportunidad, Juan Manuel, los gobiernos tienen 3 mecanismos para presionar a otros gobiernos. Uno es el bélico, en el que no tenemos ningún interés. El otro es el que tiene que ver con asuntos de sanciones, que ya sabemos que pueden funcionar como pueden no funcionar, y a veces terminan perjudicando más a los pueblos que a los gobiernos. Y el tercero es las presiones comerciales, las presiones de aranceles, que pueden traer buenos Vamos a hablar resultados. de eso, vamos a hablar de las presiones. Y también te tengo quiénes son los mayores empleadores públicos y privados del mundo y de Estados Unidos. Tan interesante según el profesor Wikipedia. Okay. Vamos a una pausa, volviendo este programa con Ivette González Petkovic, con Jaime Flores. Dice que te llama el primer ministro de Australia. No, sí, que quiere decirte algo. A ver. The unilateral action that the Trump administration has taken today against every nation in the world does not come as a surprise. For Australia, these tariffs are not unexpected, but let me be clear, they are totally unwarranted. President Trump referred to reciprocal tariffs. A reciprocal tariff would be 0, not 10%. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend. Today's decision will add to uncertainty in the global economy, and it will push up costs for American households. It is the American people who will pay the biggest price for these unjustified tariffs. This is why our government will not be seeking to impose reciprocal tariffs. We will not join a race to the bottom that leads to higher prices and slower growth. A ver, es interesante lo que está diciendo. O sea, Israel ha marcado la pauta. ¿Qué fue lo que dijo? Que van a responder a la baja. Sí, ellos, lo que dice el primer ministro australiano es que no hay reciprocidad porque ellos no aplican aranceles a los productos estadounidenses. Puede haber... Ellos no según dice el primer ministro, me cuesta trabajo pensar está en la lista. que la administración Trump está tomando estas decisiones sin haber investigado adecuadamente ese tipo de cosas. Pero si todos responden le pongo 0, lo que va a pasar es que las industrias americanas se van a ir para esos países. Ojo. Si yo fuera un país como más o menos importante como Australia, yo le pongo arancel 0. Se la pones en China. Es que este acto o esta estrategia del presidente está cambiando el sistema global por completamente de golpe, sin verdaderamente saber o entender o poder. Yo creo, si hay una filosofía en ese sentido, y te digo, fíjate, yo estoy de acuerdo y me satisface lo de volver en cierta medida anterior a 1913. Estoy de acuerdo con el gobernador de quitar el impuesto por ciento de las propiedades, etcétera, etcétera. Pero como Jaime, también tengo mis dudas de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque los otros, o sea, jugar ajedrez creyendo que tú vas a mover la ficha y que el otro no va a mover ficha es un poquito complicado. Aquí hay un tema también de soberanía y de seguridad nacional. Nosotros vivimos durante la pandemia la necesidad de abastecernos con una cantidad de productos que no éramos capaces de producir nosotros y que teníamos que traer de otros países y que eventualmente tuvimos que pagar aranceles. Hubo casos de corrupción enormes, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, con compra de máscaras y de vacunas y de guantes y de una cantidad de cosas que solo se conseguían en China.
porque los podían vender más baratos, porque tenían una política comercial distinta, porque tenían otro tipo de acuerdos de comercio con otros países. Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de producir lo que necesitemos en cualquier momento. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acero y con el aluminio, no es solamente el tema de los carros que usamos para salir por las mañanas al trabajo, es qué pasa si nosotros tenemos que incurrir en un conflicto bélico con otros países y no tenemos la capacidad de producir el armamento que pudimos producir durante la Segunda Guerra Mundial y que permitió que el mundo pues no cayera en manos de ese desastre que hubiera sido si hubiéramos caído en manos del régimen nazi. ¿Pero esta estrategia va a resolver esto verdaderamente? Esta estrategia puede ser parte de esto. El propósito de esa administración, otra vez, no es llenar de aranceles al mundo, no es lo que el primer ministro australiano, con todo respeto, dice, crear situaciones que pongan a los americanos a pagar más por los productos. Lo que se busca con esto es que haya equilibrio. Y si ese equilibrio lo tenemos que hacer de alguna manera ejerciendo presiones o de otra manera sentando a los países a negociar, conseguir prebendas como las que nos ofrece Israel o quién sabe, pues revisar la situación con Australia, porque si el primer ministro dice que no hay aranceles para los productos estadounidenses que se cobren cuando llegan a los Estados Unidos, pues habrá que investigar eso y establecer quién realmente está diciendo. A ver, el tono del primer ministro de Australia es el tono como el presidente de Panamá, que tienen que usar para que internamente no parezca que se acobardaron ante Trump, ¿no? Yo eso lo olvido. Lo que está diciendo concretamente que es la posibilidad de hacer lo mismo que Israel y arancel cero. China es otra cosa porque China es un país comunista y China es un error que se ha cometido a lo largo del tiempo, etcétera. Pero, a ver, ¿a dónde vamos? ¿A la autarquía económica? Si cada país produce todo lo que necesita, o sea, ¿qué sentido tiene que Estados Unidos sí, porque es un país grande, pero un país chiquito, cualquiera, no todos los países tendrían que fabricar carros refrigeradores, todos los países tendrían que sembrar todos los tipos de cosas. O sea, tú fabricas una cosa, yo otra, sí, etcétera. No todo el mundo se puede dar el lujo que se da a Estados Unidos de tener una economía tan grande que quizás todo se pueda hacer aquí. Y así razón. Todo, yo creo que no. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el primer ministro australiano diciendo que por qué unilateralmente los Estados Unidos deciden gravar con aranceles los productos. Bueno, por eso es el lenguaje unilateralmente, político. Camboya decidió ponerle 97%. No consultó con los Estados Unidos. Si lo hubiera consultado, seguramente hubiera habido, quién sabe, ¿no? Porque pero, también... ¿sabes qué? Pienso que es un buen ejemplo. 61%. Pienso que es un buen ejemplo de cosas que ha hecho la administración hasta hoy en día, que quizás está tratando de avanzar la agenda que tiene, pero para mí hay un aire como de negligencia, de recklessness, de cómo han tratado de desarrollar las cosas. O sea, poner tantos aranceles en tantos países me parece, y tú dijiste, confío que él está bien asesorado y que sabe lo que está haciendo. Yo estoy seguro de que sí. Pero a mí me parece que hemos visto cosas que ha hecho la administración, tanto quizás como los aranceles, como despedir a todos los trabajadores federales o los inmigrantes que están mandando, que quizás no lo debieran de haber deportado. O sea, hay mucha, me parece que la manera. Como tanta gente se hace esa pregunta, y el programa de radio nos da la oportunidad de ampliar más, hicimos una investigación de, ¿está Trump improvisando como cree la gente? ¿Está que amaneció hoy y se le ocurrió una cosa? Y descubrimos algo interesante. Todo esto que está haciendo en relaciones internacionales responde a una corriente política que surgió en los años 70 y que tiene una gran influencia en parte del Partido Republicano, que le llaman el realismo, los realistas, no como los realistas de los reyes. Monárquicos. No, los realistas, que tienen una primera línea de pensamiento que empezó un filósofo alemán y luego un filósofo norteamericano que aún está vivo, que dice exactamente todo lo que está haciendo Trump. O sea, es un recetario de cómo tener de cuáles deberían ser las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Si buscas
la Escuela Realista de Relaciones Internacionales, te vas a encontrar ahí. Dice, concho, esto es exactamente lo que está haciendo Trump. No voy a entrar en los detalles de lo que dice la Escuela Realista, pero lo que te digo es que no está improvisando. Eso es lo interesante. La pregunta ahí es si la Escuela Realista, que gran parte está bien o está mal. Pero no es que está improvisando, existe esa corriente de pensamiento, ¿no? Mi punto no es porque yo pienso que él está improvisando, yo pienso que él está haciendo las cosas de cierta manera y por cierta razón. El enfoque mío es más de la manera que están logrando lo que están tratando de lograr el sistema. Es como que no le importan, para decirlo muy claro, las consecuencias colaterales con los actos que están tomando. Y yo creo que estamos en un punto ahora donde los americanos, y especialmente los que apoyan al presidente, están dispuestos a recibir consecuencias colaterales para ver cómo resulta todo. Pero si con el tiempo, si las consecuencias colaterales siguen ampliándose y sucediendo, creo que puede traer problemas. Mira, busqué aquí, mira, dice, realismo en política internacional. Dice, el realismo político es una escuela de opiniones y pensamientos en las relaciones internacionales que en respuesta al idealismo político percibe el Estado como una entidad suprema. Ahí encuentra primero Estados Unidos primero, ¿no? America first. Los fundamentos del realismo político, voy a buscar un poco más acá, es muy interesante porque nos indicaría con cierta... Y hay varias, está el realismo estructural y el realismo defensivo u ofensivo, que es el que hace Trump. Y eso sería una antítesis de lo que conocemos como globalismo, que es justamente lo contrario. Es una respuesta al globalismo. El realismo es una respuesta... Es un concepto anti. Le digo para que busquen las casas y es interesante porque nos ayuda, porque antes teníamos en los años, tú eres más jovencita, pero este es comunista, este es socialista fabiano, este es demócrata cristiano. Hoy todo eso ha cambiado, ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son las corrientes políticas que dominan hoy en día? Es interesante averiguarlo. Ese es lo que mi instinto me ha dicho, a lo mejor estoy equivocado y si seguimos hurgando encontramos... Hay una renovación, como tú dices, del pensamiento filosófico en relaciones internacionales y en política doméstica también. Muchas de ellas un regreso al pasado, como vemos lo de 1913. Estamos en tiempos de cambio, pero brutales. Y aunque habías hablado de los 1913 bastante... En mi mente pensaba, bueno, pero Cao, el mundo no es lo que era. Eso es lo que me respondió todo el mundo. Todo el mundo me respondió. El mundo ha cambiado mucho, pero hoy Trump, que ve el programa. La cuestión viene a ser, ¿es posible tener éxito yendo hacia atrás, considerando? La verdad es que no lo sabemos. Me acabas de dañar mi noche de sueño. Ahora llego a mi casa a buscar el realismo. Vamos a una pausa, regresamos. Le pedí a Jaime Flores que se quedara porque nuestro próximo invitado es Pepe Forte. No necesita mucha presentación. El ático de Pepe es uno de los espacios digitales y radiales más escuchados y sé que hace muchos años ambos tuvieron una revista de automovilismo que duró. No, ambos no. La revista era de Jaime Flores, que era sobre ruedas, y yo participaba en la revista. Él fue fundador de la revista, entonces yo había creado un programa de radio. Jaime hizo todo lo posible por crear el espacio, no pudo ser, finalmente se consiguió, estuvimos trabajando juntos en ESPN, solo deportes, solo en español, el programa de radio. Ahí yo fui a hacer Automanía. Automanía es el papá del ático de Pepe, por cierto, ¿no? Ok. Y ahí empezó este romance entre ambos que dura hasta el día de hoy, mi gran amigo. A ver, vamos a enseñar el auto en el que vino, porque ustedes prueban autos, andan en autos nuevos todos los meses. No, todas las semanas. Todas las semanas tiene un auto nuevo. Todas las semanas, claro. Qué interesante. Ese es el auto en que vino Jaime Flores hoy. ¿Qué es eso? Estás en el Lucid. En el Lucid. Mira, se los conocen nada más de verlo. Para mí un carro igual que otro cualquiera. Lucid Air es un auto eléctrico de fabricación americana. ¿Competidor de Tesla? Competidor de Tesla. Que no se enteren que lo empiezan a quemar, ¿eh? No, por el contrario. Yo me atrevería a decir que es un segmento un tanto superior al de Tesla. Es mucho más lujoso.
mucho más sofisticado, mucho más potente también, y el secreto del millón, con una autonomía mucho más significativa. Caro. Lo puedes probar porque tienen no sé si lo habrán quitado, Jaime, tienen un dealer en Brickell, y entonces abierto para todas las personas, te lo dejan manejar con una persona, así que puedes ir ahí, lo puedes probar y te va a encantar. Magnífico vehículo, por cierto. E igual que Tesla, ¿puedo comprarlo sin tener que ir a un dealer? Sí, hoy en día prácticamente todos los fabricantes tienen esas opciones. Sí, no, hay una ley que lo prohíbe, ¿eh? Además hay firmas que hacen ese trabajo por ti. Sí. No sé si puedo mencionar el nombre, pero hay una No, firma no, que se llama mencionar. Carvana, que tú simplemente le dices, yo quiero un BMW de tal Pero referencia. estuve, antes de entrar en el tema de qué va a pasar, qué es lo impuesto con marca por marca, hubo una ley, ahora tendría que buscarla, de los años 20 o 30, que obligó, que le prohibió a los fabricantes vender directamente. Tenían que hacerlo a través de un dealer para evitar el monopolio. Sí, Pero sí, muy sí. conveniente, Jaime Sí, lo sí. sabe, porque en el caso de Tesla puntualmente es todo lo contrario. Claro, La Tesla es gente- el único que lo ha logrado. No, Tesla, la gente piensa que Elon Musk no tenía concesionarios por antipáticos, todo lo contrario. NADA, de la cual nosotros somos socios de alguna manera, que es la Asociación Nacional de Dealers, fue la que le prohibió a Elon Musk y a Tesla que tuviese concesionarios. Es la razón por la cual comenzó vendiendo a través de Internet y ahora todo el mundo lo hace. Hyundai incluso vende ahora vehículos a través de Amazon. Pero Elon Musk ha sido un acosado desde hace rato. Eso no es Sí, nada el nuevo. fabricante no puede venderle directamente al consumidor, pero el concesionario sí. Claro. Cuando yo me refiero a la Pero si posibilidad... nos quitamos a los concesionarios, que me perdonen, de por medio, no, yo pienso que se abarataría el porciento que le suma, eso es otra discusión. El concesionario es bastante considerable. De hecho, yo busqué y los concesionarios, y búscalo, ganan más dinero que los fabricantes. En Eso- algunos casos lo que le dicen a uno es que el concesionario no gana mucho dinero con la venta del vehículo y sí con el servicio. Ah, bueno. Que el negocio del concesionario Es es tener un taller. justamente suministrar el servicio. Ahora, eso cambia con el tiempo, cambia, todos los años cambia. Hay vehículos que porque tienen una demanda muy grande, pues no están sujetos a incentivos ni otro tipo de cosas, pero cuando el vehículo no se está vendiendo, el precio baja, le ofrecen a uno no sé cuántos cientos de dólares por debajo de la factura y le muestran a uno la factura que O el lo contrario, fabricante- o lo contrario, cuando el vehículo tiene mucha demanda. Entonces tiene por encima, el precio no está regulado y llegas ahí y te encuentras que está el auto, hay autos puntuales, por ejemplo, en el caso Mustang, cada vez que tienes un Shelby, está el precio muy por encima de lo que incluso sugiere el propio fabricante. Pero ¿qué te parece si venimos, Juan Manuel? Claro, Entonces, a ver, el venimos tema- al caso junto con Jaime, que va a ser magnífico. Ya me está que Jaime se corrigiendo, ya, encuentre ¿viste? acá. Ah, no, Sí, sí, sí. aquí No, todo el una mundo me da maravilla. órdenes, eso es bueno. Aquí. Eso es bueno porque esa es licencia que tienen los amigos, ¿no? Claro, Tremenda. claro. Mira, exactamente. Tú me llamaste y me dijiste, mira, Cao, la información que se está dando no es la correcta. Yo voy a decirte marca por marca, dentro de lo que sea posible, porque los aranceles no van a funcionar igual para todos. Entonces te dejo que lo explique porque No, y Jaime lo va a explicar junto conmigo. Que, Perdido mira, la sangre no va a llegar al río. Inicialmente para mí fue alentador hoy la comparecencia de Trump cuando dijo incluso una palabra que era clave, un calificativo, que es cuando dijo recíproco. Y exactamente, yo te estaba mirando ahora y lo ha visto todo el mundo cuando sacó la lista en la cual aparece el alarmante 97% de parte de Camboya, que por cierto yo no lo sabía, 90% de Vietnam, pero que viniendo al caso de los automóviles exactamente, aquí lo que yo creo que va a pasar es que se va a producir una suerte de proceso de sanitación. Así como los vasos comunicantes de Pascal, aquí todo va a llegar a su nivel. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Inmediatamente, en algunos modelos en particular, es cierto, el consumidor va a tener que terminar inicialmente pagando un poco más, ya comenzando posiblemente mañana, lo cual no debería ser, porque lo correcto es que el vehículo que sea grabado sea el que llegó a Estados Unidos antes de la fecha de hoy. Parada, ¿cómo tú vas a saber exactamente pero, qué vehículo? pero los dealers se van a aprovechar o no. Dejemos eso ahora ahí, que eso es un mundo aparte. Eso es un mundo aparte, no me quiero meter en ese lado y seguramente es lo que va a pasar. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente. El proceso de sanitación, yo pienso que Jaime seguramente piensa exactamente igual que este servidor. Aquí, por ejemplo, a continuación, aparte de eso, aquí va a haber modelos que posiblemente desaparezcan. Va a haber quizás alguna marca que se reduzca el line-up de los vehículos, la panoplia, que es una palabra que a Jaime le encanta. Porque, por ejemplo, para ponerte un caso, las compañías ahora van a tener que poner sobre la mesa cuáles son sus intereses. Para el caso de Toyota, que Jaime lo conoce perfectamente bien, por eso fue que traje otros vehículos. Traje Toyota, traje
el Land Rover y traje Jeep. Por supuesto, estos son los clásicos para partir de aquí. El caso de Toyota. Toyota tiene 11 plantas en los Estados Unidos. Ajá. De esas 11 plantas que fabrica la mayoría de los vehículos acá en Estados Unidos, Tanto hay un Toyota vehículo como Lexus. y Lexus, que es la división de lujo. Hay un vehículo que es un bestseller, lo ha sido durante mucho tiempo, que es el caso de la Tacoma. La Tacoma es una camioneta mediana que ha sido un bestseller toda la vida y la Tacoma viene de México. Por ejemplo, en este caso, Japón y Toyota seguramente va a hacer lo posible por traer la producción de la Tacoma, traerla para acá, para que no sea afectada por el gravamen del 25%. Entonces produzcan la Tacoma aquí en vez de hacerla en México. Probablemente Eso- en San Antonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no sabe a veces, que piensa, porque Jaime y yo en estoy chocado con esto, que te dicen, pero eso es tremendo, eso se demora mucho. Mira, una planta de automóviles no demora 15 años en ser fabricada y está otra cosa. Las plantas todas, cuando cambian de modelo, que viene el rediseño, viene lo que se llama retooling. O sea, la planta ya está ahí y cualquiera de las plantas de Toyota, posiblemente la San Antonio que hace la Tundra, acomoden una línea y traigan entonces la Tacoma para acá. O sea, eso no va a hacer que, terrible, va a costar mucho trabajo que entonces la Tacoma venga para acá. Entonces no va a ser tan grave ni va a ser tan dramático como alguna gente está pretendiendo. Un día un amigo me dijo, quiero comprarme un auto, ¿qué me recomiendas? Y le recomendé, mira, por el precio y por lo que viene y por lo que trae, me parece que deberías comprarte un Hyundai, un Sonata. Me dijo, no, pero yo no quiero comprar producto extranjero, me voy a comprar un Buick. Y dice, para que tengas conocimiento de realmente de dónde vienen Oye, las eso. cosas, el Hyundai Sonata es fabricado en Montgomery, Alabama. El Buick es hecho en China. El Enclave es lo único que se está haciendo acá, ¿no? Los demás todos vienen de China. El Envision, las plantas están allá. Entonces, hay mucho desconocimiento. En el mundo del Vamos a automóvil. una pausa y tenemos tiempo para ir marca por marca. Así que es más americano el Hyundai que el Buick. Que es más americano. No me digas eso, ¿no? Claro. Tenemos tiempo y tenemos café. Sí, ok, lo bueno. Bueno, continuamos aquí tratando de entender todo lo que está sucediendo en tantas ramas distintas de la economía y una fundamental es la de los automóviles, aprovechando que tenemos dos expertos en automóvil. ¿Qué estás manejando tú hoy? Estoy manejando dos. Estoy manejando el Genesis, el GV80, que está allá afuera ahora, en el estacionamiento. Y tengo ¿Genesis? Genesis GV80, que es un SUV. A ver si lo vas buscando para enseñárselo. espectacular, sí, lo pueden ¿Y está buscar. bueno? No, espectacular. Y tengo también, que me trajeron hoy... Porque manejas dos a la vez. Cada Sí, semana manejas uno hay distinto. semanas que hay un periodo del año No, que tú no tengo pagas dos. letra de carro. Sí tengo, porque Jaime lo sabe, Jaime se ha reído siempre de mí. Yo durante Tú todo no ese pagas periodo letra yo he de carro, tenido no. Challenger, he tenido Subaru, y incluso tengo un Mach-E en la casa ahora que es mi esposa, que es personal, pero son dos autos a la semana, tengo ese y me trajeron hoy de Prestige, me trajeron hoy la Frontier de Nissan, que mira, ese es un vehículo de Nissan fabricado acá, porque Nissan es la otra, que tiene plantas en Morelos, en Aguascalientes. Y ahí está, mira, esos dos modelos que son el Sentra y el Versa, Vamos a que ponerlo están, adelante primero porque... que están como sedanes chiquitos, están a la baja. Posiblemente ahora con esto, a lo mejor Jaime ahora termina muriendo es finalmente. ese que está, el que está ahí probable, colgado, muy el que probable. está hablando, que está en la foto de atrás, la podemos poner en primer plano, que es la de la fábrica. A ver. Es que está fabricando. Todo esto ahora, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es la una Ranger. fábrica- Ah, ese no es el que tú estás hablando. Eso es eso una fábrica Ford. de Ford en Michigan. ¿Y cuál es el que tú señalaste ahorita? ¿Este verde? habíamos hablado, habíamos hablado de la Tacoma, particularmente. Mira, el caso, ahora exactamente, regresando a México. ¿Cuáles van a ser afectados y cuáles no? Bueno, de entrada se supone que sean afectados aquellos que vienen directamente de fuera, sean americanos o no. Por ejemplo, Ford. Ford en México tiene la Mach-E, el Mustang Mach-E, que es eléctrico, que lo hacen en China y lo hacen ahí también. Pero mira, para Ford sensible, Jaime lo sabe muy bien, Ford está fabricando una camioneta que ha sido una resurrección, que es la Maverick, que es un segmento que ahora la única que está a nivel de talla es la Maverick y se hace en México. Para Ford sería muy sensible que fuese afectada la Maverick, la venta que está vendiendo como pan caliente, te ordenas una Maverick y se demora meses en que te llegue. Sería muy sensible que entonces ellos tuvieran que sacrificar la Maverick con el gravamen. Posiblemente muevan, aquí, ¿qué es lo que te digo? Aquí se va a producir un proceso de sanitación que va a traer como consecuencia que va a haber modelos que los vamos a perder
y otras las compañías van a intentar ¿Qué modelos poner tú para acá. presientes que se van a perder? Por ejemplo, en el caso de Nissan podría ser que el Versa y el Sentra pasaran por ahí por esa historia, porque están vendiendo de hecho mal. Ya habían anunciado que lo Ha iban a habido sacar una acá. tendencia a que los automóviles desaparezcan. Los sedanes. Desaparezcan. Todo el mundo está comprando camionetas, tipo camionetica. sí, camioneticas, SUVs o Sí, crossovers. sí, lo ves en la calle que... Bueno, en el 23 ya, y Jaime lo sabe, en el 23 los 3 vehículos más vendidos, el año pasado ya fue el RAV4. En el 23 los 3 vehículos más vendidos fueron las 3 grandes camionetas, los 3 grandes tenores de las pickups, o sea, F-150, que es la 1, la Silverado, Sierra. y la Sierra y la Ram. Camionetas, o sea, la ganaron en venta. Pero eso no quema mucho combustible. Sí, pero para quien trabaja en el campo o quien trabaja en la construcción, ese vehículo resuelve el problema. Además, con el paso del tiempo han venido cambiando los motores Esa es más la sedientos. F-150. Esa es la F-150 que venía originalmente con un motor de 8 cilindros, Ahora 5 V6. litros, y ahora viene con un V6 turbo Espectacular. que da la misma potencia, el mismo torque y consume 30% menos de combustible. Ahí está. Pero los precios de los autos, ¿saben cuánto cuesta un carro? Mira, como ese? con los autos pasa exactamente igual, y no sé si en este caso Jaime estará de acuerdo conmigo, como cuando, no sé, no quiero ser innoble, ¿no? Te enamoras de Sofía Vergara y después te das cuenta que no sabe cocinar. Con los autos pasa A mí eso no me exactamente igual. interesaría, Ok, o sea, No. no, pasa igual. Digo, Yo sé que la comparación es medio loca, pero A Jaime sí. no importa lo que gaste, no importa lo que gasta el vehículo, Ok, no vamos. importa lo que gasta el vehículo, siempre que tengas economía lo puedes hacer. Y por otro lado, yo estaba escuchando a Jaime ahora ahí en el estudio, cuando estaba conversando, el asunto de la economía que tiene Estados Unidos. O sea, todo el mundo quiere venir a bailar a casa del trompo y todo el mundo quiere vender en el mercado americano. Jaime lo sabe perfectamente bien. Si Jaime una vez lo discutió, lo estábamos hablando amigablemente en un evento de autos, que por ejemplo tienes el caso de Francia. Francia es la única industria automotriz Que no depende de los que no Estados depende de los Unidos. Estados Unidos. Aquí no ¿Por hay qué? carro francés. No hay carro No sé en francés. qué momento decidieron. Hubo un momento en que aquí había Citroën ¿Y y Peugeot? hubo Renault también. Peugeot. ¿Y Lo que Peugeot? pasa es que Renault tuvo una experiencia muy, muy triste, porque hizo una asociación con lo que en esa época se llamaba American Motors Corporation y fabricaron un modelo que ellos llamaron, justamente por la alianza entre esas dos compañías, lo llamaron el Renault Alliance. Y era tan malo que la gente lo llamaba el Renault Appliance. Ay, tú, no. Fracaso total. Tuvieron que salir del mercado. Con Citroën pasó algo parecido. o sea, que no hay nunca carros volvieron. franceses aquí en No hay Estados carros franceses en los Estados ¿Y Unidos. hay de carros eso- americanos en Francia? Muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Pero no es porque, ¿Qué es lo otro que no es quiera? porque le tienen unos aranceles altos. Por supuesto que en parte es por eso, porque nos venden la historia de que los europeos no quieren carros americanos porque la calidad, pero Porque son grandes. hay una cantante italiana que no voy a saber quién es, que lo entrevisté varias veces y no voy a decir quién es. Pero Y muchos estaba, días, estaba estoy fascinada curioso. que lo que quería, no voy a decir, que lo que quería Laura tener Pausini. era lo que quería tener en Italia, Deducción lógica, se llama así. era una F-150 y no la podía tener. O sea, la gente se queda Bueno, fascinada. estacionar en Roma una F-150 Es cierto, es un es dolor de cierto. cabeza, ¿no? Que mira, que también es lo que pasa, y no quiero en este caso parecer el abogado del diablo, porque todo el mundo sabe exactamente, por lo menos a nivel ideológico en Estados Unidos, por qué camino yo voy. Yo no voy a pretender que otra cosa. Pero el mismo caso lo que estábamos comentando de los aranceles, el 97% de Camboya, país que por cierto conozco, que lo visité, en Vietnam he estado 2 veces, que tenía este 90%. Esos países, en el caso de economía en general, yo no sé. En el caso de los automóviles, y Jaime seguramente conoce esto, a veces estos aranceles no lo hacen exactamente por antipatía a Estados Unidos, sino porque tienen una política de consumo de combustible que lo que hacen es grabar ese tipo de vehículos, porque allí mucha gente quiere tener un vehículo gastador, hay quien lo puede tener, hay quien no lo puede tener, pero te complica la política económica a nivel de petróleo, de consumo. Por ejemplo, cuando vino la Porque bancarrota... esas son dictaduras, Ojo. Sí, pero ¿qué? Pero en este caso, porque todavía no voy a ser tan crítico. Cuando vino la bancarrota de General Motors en el año 2009, que Ford fue la única que no tuvo bancarrota, Chrysler fue la segunda, pero fue en el 77, Homer, los huesos que quedaron de Homer, había una compañía privada china que los quiso comprar. Y estuvieron en un tris de que la transacción cuajase. ¿Y qué fue lo que pasó? El gobierno chino dijo no. Y no era el grande, era simplemente el 2 y el 3. China dijo no. El gobierno chino, no queremos Homer acá porque contradice nuestra política de consumo de combustible. Entonces, a veces estos gravámenes que le meten a los carros americanos son precisamente por eso. ¿Qué es lo que pasa con Camboya y con Vietnam? Que ya el Vietnam que tú y yo conocimos, el de la bicicleta, no existe. Todo el mundo anda en motocicletas. Entonces, no le conviene que de pronto se aparezca allí
una motocicleta gastadora, porque lo que no quieren es que la gente haga eso. Bueno, ese es el mismo caso de Cuba, que no quieren efectos electrodomésticos. Bueno, claro, claro. Que tienen Dictaduras. un control, son dictaduras. Todos los que han mencionado es dictadura, pero vamos a la no dictadura. Vamos de nuevo a Francia. ¿Los países de la Unión Europea deciden los aranceles individualmente o los decide la Unión Europea? ¿Los decide Bruselas? ¿Los decide No, cada país Estrasburgo? por país decide sus propios ¿Sí? aranceles. Cada país decide porque cada país tiene su industria y cada país tiene sus productos. Y cada país, además... Pero hay productos que yo he visto, yo he estado en Bruselas, en Bélgica, he visto una discusión sobre el plátano canario, que era una decisión de la Unión Europea, no era una decisión Yo voy a investigar del eso. país. Me dejas una duda interesante. Yo voy a investigar hasta qué punto esa es Yo me una imagino decisión que no colectiva todos de los la productos Unión. son iguales. El plátano canario era el que impidió durante muchos años que los plátanos centroamericanos maravillosos, Claro, los bananos, chiquitas. los comieran los europeos. Ok. ¿No? Claro, en Canarias la industria turística ha ido destruyendo La parte agrícola. la parte agrícola y ya no, las voces son más débiles para defenderse. De nuevo, volvemos. Los carros japoneses van a ser afectados dependiendo de la cantidad. Toyota me dijiste que tiene 11 plantas. plantas y 11 concesionarios. plantas, no, concesionarios, ¿cuántos miles son? No sé la cifra. 11 plantas más Lexus. Sí, No, es las el- plantas pueden estar fabricando simultáneamente Toyotas y Lexus. Son plantas El Lexus de es el Toyota carro de Motor lujo de la Toyota, ¿no? Es la división de lujo de productos de que Toyota. la mayoría sí viene de Japón. En el caso ¿Ah, de sí? Lexus. En el caso de Toyota no. En el caso de Toyota solamente la Tacoma y hay otro modelo más. Lexus la mayoría viene directamente de Japón. Volkswagen, que Volkswagen es la otra, por ejemplo. Tiene una Volkswagen que es planta una en- gran sombrilla, que son Volkswagen, aquí no se sabe, pero Una planta en tiene, Chattanooga, donde fabrican la mayoría de los vehículos que se consumen en los Estados Unidos, el Atlas, el Tiguan, el... hicieron ahora de nuevo No, el vancito, Tiguan- el vancito hippie. el le Tiguan hicieron de sí nuevo. está en México. Viene de México. Pero en Taos. el 84, el 84 y el Atlas, los dos, el Crossport, están en la planta de Chattanooga, que Jaime y yo la hemos visitado, que es una magnífica planta. Sin embargo, la guaguita, o sea, el furgoncito ahora bonito, el ID Boss, si viene el directamente que de Alemania. hicieron de los años 60 Acá. tipo hippie. Ese, muy bonita. Y Ajá. esa es muy bonita. Y ahora, ese sí, ese viene directamente de Alemania. Pero mira, el caso es Audi. Ese va a tener Esa viene de Alemania. arancel. Esa va a tener arancel y Audi. Aquí no hay una planta de Audi. Audi va a estar muy perjudicada. Audi. Audi. ¿Cuáles son las más perjudicadas? Audi ¿y Audi qué es más? una, Mini es la otra. Mini- Automóviles de Mercedes, porque la mayoría de los SUVs de Mercedes se fabrican aquí en Georgia. Y la mayoría de los SUVs de BMW se fabrican en North Carolina Ca- del Sur. En las Carolinas. Ahí. Pero los sedán, Los sedanes que cada vez se venden menos. Pues, además, tengamos otra cosa en consideración. Estamos hablando de vehículos con precios muy altos. Para quien paga $120,000 No le por un importa. vehículo, pagar $130,000 no hace No mayor sé nada, diferencia. esa es la otra cosa. Eso, y además, si tienes un lease por ese vehículo, la diferencia va a ser Mínima. $50 o $60. ¿qué te atreves a recomendar o puede ser interpretado como un comercial? Hay otro tema que vale la pena tener en cuenta y es el de las partes. Porque estos vehículos de los que hablamos que se fabrican en los Estados Unidos pueden tener una cantidad, un porcentaje de componentes. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿De qué sirve a una marca X abrir una planta aquí si el aluminio, los metales, los plásticos van a tener aranceles del 25 o 30%? A la vuelta. Bueno, continuamos hablando aquí con Pepe Forte, también con Jaime Flores, en su calidad de expertos de automóviles. Lo son en toda la extensión de la palabra. Esto es un Toyota, ¿no? El famoso FJ Cruiser, que es el de la Santísima Trinidad de SUVs. La primera es, el primero. ¿Ya no le puedo decir Jeep a esto? No, ya no. Ya es no. que Jeep es, Jeep es una marca. Sí, es una explicación todavía muy rara, Muy no rara. colegiada, que Jeep viene, es un acronismo, es una contracción de GP, que es General Purpose, pero realmente la marca era Willys, Willys Overland. Después, durante la guerra, bajo patente, lo fabricó hasta Ford, todo el mundo lo fabricó, ahora se llamó, entonces todo el mundo genéricamente le decía todo esto Jeep y Jeepy, ¿ok? En Jeep, en Cuba, en Cuba, en Pero Jeep. ya como Jeep es marca, ya comenzó el término este de SUV, En que Cuba es... había unos términos muy graciosos. Pisicorre, ¿te acuerdas? Pisicorre. Tiene un pisicorre. Tiene un pisicorre. ¿Ese era el Station Wagon? Sí, Station Wagon es lo que es. Que además es un vehículo muy interesante. Aquí dicen que cayó en desgracia. Entonces, el primero fue este señor, el segundo fue este en el año 48, que es el Land Rover, y atrás entonces vino este en el 58, el Land Cruiser, y son los tres reyes de... 34% de los productos de China. ¿Qué carros chinos hay vendiéndose aquí? Ninguno.
Ninguno. Ahí está el problema y Jaime y yo manejamos Ni esto. siquiera de Taiwán. No, Taiwán. nada. Taiwán construye carros. Yo no he visto productos taiwaneses. ¿No? No, yo tampoco. Aquí el único de esa Asia que Pero está ¿por qué entrando... no hay? Porque no los... Vamos a discutir eso con Jaime aquí, porque eso es parte de lo que está haciendo Trump, y esa parte yo la aplaudo. Trump, que yo lo comenté en mi programa del viernes, y Jaime lo estaba diciendo ahorita. Ese carro chino, ¿cuál es? Lo omitan todo. Parte de este asunto, aunque parezca mentira, pasa por la seguridad nacional. Ya pasó con la pandemia. Y yo suelo decirlo de esta manera, acaso festinada. Mañana viene, lamentablemente, otra guerra, o viene el cometa, y Estados Unidos, por eso es que Trump, tanto que No, el nacionalista... error es hacer ese tipo de negocio con una dictadura comunista. No, que China no es comunista, que no es comunista. Sí lo es. Pero además, Léete su constitución para que tú veas. nosotros tenemos que ser autosuficientes en toda una serie de cosas, Ahí inclusive está. la capacidad de producir. Mira, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, ese vehículo que estamos viendo ahí ni siquiera existía. No existía, Pero fue existían creado los para eso. fabricantes que fueron capaces de hacerlo. Y lo hicieron no solamente en la planta de Willys, lo hicieron en la planta de Ford, lo hicieron en la planta de lo que en esa época se llamaba American Motors Corporation, Y en etc. Japón no lo hicieron. Lo hicieron en Japón también, después lo hicieron en Japón. Después cuando llegó la guerra de Corea, que no pudieron seguir haciéndolos aquí en Estados Unidos, porque además era muy lejos transportarlos, entonces por contrato desarrollaron en Japón este producto de Toyota, que era el Land Cruiser, y un producto similar de Nissan que se llamaba el Nissan Patrol. Nosotros en ese momento, si tuviéramos un conflicto bélico, no tendríamos condiciones, tendríamos que depender de que México nos mande de la planta de Aguascalientes algunos productos, algunas transmisiones, algunas cosas, o que nos manden de otros países productos ya terminados para poder enfrentar las necesidades de crear productos para entrar en un conflicto bélico. Esa es la realidad. El presidente lo decía hoy, hay un solo astillero en China que Está produce haciendo más que todos los astilleros que producen embarcaciones navales en los Estados Unidos. Pero volviendo a los carros, entonces, no hay carro chino. No hay. Pero Bueno, sí hay, ahí está. pero Corea del Sur se ha lanzado a Sí, pero construir Corea del Sur sí. A ver, A ver, no hay, ¿cuánto le van a no hay poner a- marcas chinas, no hay marcas chinas. sin pero hay- 25% a Corea del Sur. bueno, esos productos de ¿Cuáles Corea son del los Sur, carros de Corea del Sur? Kia. Kia, Es bueno el Hyundai. Kia. Hyundai, Sí, muy el bueno. Kia es muy bueno. El Hyundai también. Además, los dos compañías Hyundai es pertenecen coreano. al mismo conglomerado financiero. Ajá. Y Genesis, que es el vehículo que anda manejando Pepe por estos días, que La es la división de división de lujo de Hyundai. Ok. Pero no hay marcas chinas todavía en los Estados Unidos, más por un problema de regulaciones, porque los productos chinos no van a pasar jamás las especificaciones de Seguridad. de medio ambiente, Ok. Pero no sabemos en qué yo momento. sí confío, Jaime, que China es una nación milenaria. A ti, a mí nos pasa, y Jaime también. Pero el caso tuyo y mío, que somos cubanos, que tenemos la antipatía, porque lo que tú dijiste, China es oficialmente un país comunista, regido por el Partido Comunista. China no lo es. Es China, Cuba y Vietnam. Corea es un bicho aparte. Pero sí lo son. Pero en el caso de China puntualmente, con el asunto de los fabricantes, a pesar de que está al lado comunista, yo respeto mucho a China como nación. Y cuando China quiere ponerse a hacer cosas buenas, las hace tan bien como las hace Occidente. Hay una marca, se lo dije a Évora. Bueno, copia muchas cosas, tú lo has dicho. No, copian todo. Hay una marca que le tengo puesto el ojo, que la vi en Singapur hace un par de años, que es BYD. Que es B de cada un nombre picudísimo. No, eso vende en América Latina en cantidades. ¿Has visto la astronómicas. camioneta? Es bellísima. Ahora, dicen que esa BYD es A esa. BYD. Bueno, pero parece un Rolls Royce, ¿no? No. Atención, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo le decía a Évora más temprano, hoy o ayer, y Jaime y yo hemos pasado por esto. Jaime y yo pasamos ya por la historia aquella de cuando llegaron los híbridos. Nuestro amigo decía, yo no voy a comprar un híbrido porque lo que me ahorro en gasolina lo gasto en la etiqueta. Ya todo el mundo quiere un híbrido. Ya pasó anteriormente en el 87 cuando Japón dijo, voy a participar del mercado de carros de lujo. La gente dijo, yo no voy a comprar un Lexus porque la etiqueta que tiene el Lexus me la gasto en un Mercedes. Ya todo el mundo compra Lexus. Entonces ahora estamos que nadie dice, Toyota yo sacó no una quiero- réplica del Rolls Royce. Sí. Es un- La gente te dice ahora, yo no quiero un carro chino. Mañana se puede aparecer acá que el temor que tiene Trump es las plantas de China en México. Mañana de pronto se aparece un entrepreneur independiente y de pronto, sobrevolando lo que sea, mete un dealer en Arizona de carro chino y ahí empieza. Y de pronto cuando vienes a ver, China sí nos puede enfrentar a nosotros porque a China no le cuesta hacer un vehículo, lo que nos cuesta acá, y cuando viene a ver, acaba con la Unión 133 americana y ese es el temor que tiene Trump.
Y ahora, no hay carros de marcas chinas que se vendan en los Estados Unidos, pero hay carros de marcas americanas que son fabricados en China. Ya mencionamos Buick, los de Buick. Y me llevé una sorpresa bastante desagradable, además, cuando me enviaron un Lincoln. El Nautilus, ¿no? Nautilus, que es ¿cuál? fabricado en China. Totalmente fabricado El en único China. Lincoln. Ahora, además, dicen que Tesla es el automóvil, eso José Antonio Évora, el periodista y productor, dice que encontró que Tesla era el automóvil que usaba, ahí, mira, ahí están, la mayor cantidad de productos nacionales a la hora de construir un automóvil. Y ahí está, 87% del modelo 3 son productos... los materiales. Las partes. Okay. Materia prima. Materiales norteamericanos, 85, 82, 80. Esto no sé. Bueno, las baterías no sé, porque Jaime, el 40% de las baterías de Tesla son chinas. El 40% de los materiales. No sé si las baterías como tales o los componentes, parte de los componentes de esas baterías. Que esa es otra cosa que va a tener que definir el Departamento de Comercio aquí en los Estados Unidos. ¿Qué se considera un componente extranjero? ¿El material con que se fabrica o el producto ya terminado, la parte ya terminada? Es otra cosa que vale la pena investigar. ¿Hasta qué punto tenemos que seguir importando cosas que podríamos fabricar en los Estados Unidos? ¿De qué sirve? Es la pregunta que hice ahorita. Que tengas la fábrica aquí si todos los materiales y todos los componentes o parte importante de los componentes lo tienes Por eso que pagar. Es que esta ley quiere grabar con también los materiales. Esta ley también quiere grabar eso. El Trump está tratando de hacerlo. Si el material no está aquí, ¿qué vas a hacer? No, pero a ver, la mayoría, a excepción tal vez de motores y transmisiones, yo me atrevería a decir que por lo menos toda la parte de la carrocería se puede fabricar en los Estados Unidos. Es decir, el precio de la lámina de acero vale lo mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Son precios internacionales. Los neumáticos también. Los neumáticos se pueden fabricar aquí. Las ruedas, buena parte de los componentes de un vehículo se pueden fabricar en cualquier parte. Es decir, cuando Ford decide hacer el Sierra o el Fiesta en Brasil, no se llevan todas las partes de España, que era el país original de ese vehículo. Comienzan a buscar proveedores en Brasil que sean capaces, de acuerdo con ciertas especificaciones, de hacer las partes que necesitaba ese vehículo. Las ensambladoras comienzan con lo que en aquella época se llamaba CKD, que era el Complete Kit Dismantled. Llegaban en cajas de madera todas las partes de un vehículo y simplemente las armaban en el lugar de destino. Pero llegaba la totalidad de las partes, los vidrios, todo. Después, con el paso del tiempo, los fabricantes comienzan a desarrollar proveedores locales para cada una de esas cosas. No tiene ningún sentido importar vidrios de ninguna parte a ninguna parte. Los vidrios que se producen en cualquier país son exactamente iguales a los que se producen en cualquier otro. Entonces, y son partes grandes, pesadas, difíciles de transportar, que en materia logística le crearían al fabricante problemas gravísimos. Ahora, aquí lo que estaba, Juan Manuel, que... ¿El conocimiento? ¿Cómo traes de vuelta el conocimiento? Porque si se dejó de hacer aquí, yo siempre recuerdo una anécdota histórica tremenda. Los romanos habían inventado el cemento que fraguaba en el agua. En una de las guerras y eso, mataron, se perdieron, se perdió. Se les olvidó cómo hacerlo. No 800 años estuvo la humanidad sin saber hasta que los británicos volvieron otra vez a descubrirlo. El know-how. Ajá. Okay. Entonces, aquí de repente hay... La tecnología hoy día... El conocimiento tiene un valor hoy en día. Okay. A mí la parte que me preocupa, que sería yo sé que como tú piensas, y yo estoy de acuerdo contigo, no sé qué piensa Jaime. El hecho de que, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con toda la filosofía de Trump. Yo no estoy de acuerdo rara vez con una filosofía, la que fuere, al 100%. Ya lo dijo el gran filósofo Alberto Cortés, que dijo, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ok, vamos por parte, poco a poco, ok, vamos por parte. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que aquí que va a haber modelos que mejor se sigan haciendo fuera, porque la razón del outsourcing, que ha sido tan nocivo, que ha sido tóxico, hay que entenderla porque el obrero americano, y aquí los tres lo sabemos, a nosotros aquí, en nuestros medios, nos pagan más aquí que lo que se paga en México, aunque estemos mal pagados. Ok, vamos a dejarlo ahí. Es cierto, el obrero americano... Eso será a ti. Okay. Dale, vamos. Ok, el obrero americano, y particularmente sea un obrero muy consentido, es el obrero de UAW, el obrero norteamericano del mundo automotriz. O sea, el hecho que la planta regrese para acá y el vehículo sea fabricado acá, no va a haber una equivalencia, creo yo, necesariamente una equivalencia entre eso y que el vehículo a la larga se abarate. El bien va a estar en el hecho de que generas empleo,
de que no depende por las razones de seguridad nacional. Pero en cuanto a lo que es el precio del vehículo, yo creo que el impacto no va a ser tan positivo, porque el obrero americano, además, el obrero americano... O sea, ¿va a subir o no va a subir el sí precio de los automóviles? Sí van a subir, Sí. algunos van a subir. Sí. Algunos, otros no. No, los nacionales no tienen por qué subir los nacionales para nada, a menos Bueno, que... pero cuando sube el dealer, el otro va a permitir bueno. que no va a aprovecharse de la situación. El mercado va a tener una voz importante en todo esto. Los precios de las cosas suben cuando... a mí me enseñaron desde muy pequeño que el precio de las cosas es el que el mercado fija. Las cosas valen lo que paguen por ellas. Si llega un momento en que la gente decide no comprar ciertos vehículos porque son más caros de lo que ellos esperaban, porque existe una opción más barata, porque el mercado va a llevar los precios a donde le conviene. Los precios, además, de los vehículos ya vienen aumentando de manera significativa de un tiempo para acá sin ninguna razón válida. De manera que, pues, La esto pandemia puede... cuando se perdieron, imagínate. Esto puede, en cuanto, si el mercado se comporta de tal manera que, ok, yo no voy a comprar vehículos. Mira, llegó un momento durante la pandemia que nadie estaba comprando vehículos porque además tampoco los estaban fabricando. Y el mercado se comportó de tal forma que el precio de los vehículos usados subió astronómicamente. Entonces, yo tengo la certidumbre de que una vez comiencen a aparecer los precios nuevos de los productos, la gente se va a comportar en consecuencia y va a decidir si compra o no compra. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad a ambos por estar acá. Sabes que cuando regresemos tengo otra polémica, porque lo que sobra ahora son polémicas, que es la de que